¿Cómo están, amigos? Bendecidos con toda bendición. Quien te saluda, el pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor, aquí en la ciudad de Hurlingham, esto es en William Morris, provincia de Buenos Aires, y estamos saliendo en vivo por medio de Facebook, y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos brinda y nos regala de poder compartir este tiempo juntos, ¿no? Por medio de la gracia de Dios. Así que nosotros comenzamos una nueva serie en este mes que se llama Gracia, el Evangelio revelado, ¿no? Y esto realmente describe qué es la gracia, qué es la gracia. Y a Pablo se le fue dado este misterio de revelar por medio de la palabra de Dios la gracia, ¿no? Cómo explicarla, cómo enseñar el Evangelio de la gracia. Yo sé que mucha gente ha concurrido a diferentes iglesias y ha recibido diferentes evangelios. La gente ha recibido diferentes evangelios y por muchos años la gente ha recibido de alguna manera un Cristo que es o un Jesús que es el que caminó aquí en la tierra, ¿no? Pero no se les ha informado, no se les ha dicho, no se les ha enseñado acerca del Cristo resucitado. Y esto es lo mismo que le pasó a Pablo y le pasó a muchos, el querer agradar a Dios por medio de obras y por medio... Estamos saliendo en vivo, por ahí se escuchan algunos ruidos, pero seguimos con la transmisión. Siempre hay algún que otro ruido porque estamos en un lugar que no es un local muy grande, sino que es chiquito y por ahí se filtran algunos sonidos, ¿no? Justamente acá al lado hay un pasillo en donde se escucha que entra y sale gente todo el tiempo. Y como les venía enseñando recién, muchos evangelios han presentado a un Jesús que fue el que caminó aquí en la tierra, pero que murió en la cruz y quedó ahí. Pero por eso nosotros venimos para enseñar el Cristo resucitado. ¿Qué pasó cuando Cristo resucitó? ¿Qué pasó cuando Cristo resucitó después del tercer día? Y esto es lo que se le fue revelado al apóstol Pablo, a Pablo, ¿no? Y pasamos directamente a la palabra de Dios en el libro de Romanos, libro de Gálatas 1:12. Vamos directamente a Gálatas 1:12. Yo tengo mi Biblia siempre a mano para que podamos leer directamente desde la Biblia. Y dice así, ¿no? Gálatas 1, capítulo 1, versículo 11 en adelante. Dice: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, ¿no? Esto Pablo lo dice, lo habla, lo enseña, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no es según la voluntad de un hombre o que se le ocurrió a Pablo. Un día se levantó y dijo: voy a empezar a predicar esto. Sino dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación
de Jesucristo. Esta palabra Jesucristo habla de Jesús y Cristo, ¿no?, unido, el Cristo resucitado, que le decimos nosotros, el que resucitó después del tercer día, resucitó y él se le presentó a sus discípulos nuevamente. De la misma manera, Jesús se le presenta él a Pablo y le dice: mirá, Pablo, yo soy el Cristo que resucitó al tercer día de los muertos. Y le muestra a Pablo todo esto que enseñamos nosotros, ¿no? Y que es por medio de la gracia únicamente, ¿no? Y quiero ir hoy directamente para que veas que esto se le fue dado a Pablo y no a otros apóstoles. Mirá lo que dice en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Del 12 en adelante. Dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés la describe así, o está escrita así: el hombre que haga estas cosas, por ella vivirá, ¿no? O sea, acá está hablando de una justicia que es conforme a lo que Moisés enseñó en su tiempo. Versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. O sea, que podemos decir que hay dos o más justicias aquí en la tierra, o que el hombre conforme a ciencia conoce una justicia, ¿no? Yo cuando era chiquito iba a una iglesia que era pentecostal, podemos decir, que le decían la iglesia renovada o pentecostal, y ellos pedían todo el tiempo justicia divina, o que Dios intervenga en algún asunto aquí en la tierra. Entonces ellos intercedían, los hermanos oraban, ayunaban, hacían diferentes actos proféticos y le pedían a Dios que haga algo en tal o cual situación, y ellos pedían justicia divina con toda su fuerza. Y yo entendí que aprendí, ¿no?, esa justicia cuando era chico. Y esto es lo que dice acá Pablo, ¿no? Dice: porque la justicia que es por la ley de Moisés, ¿no?, esta que estamos hablando ahora mismo, la justicia que es por la ley, que es por la letra, que es por lo que uno puede hacer, como dice acá, dice en el versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, procuran establecer la suya propia. Acá está hablando de una justicia, como le decimos en Argentina, justicia por mano propia, ¿no? Cuando sucede algo, la persona quiere actuar en su fuerza, quiere hacer, quiere interceder, quiere guerrear, quiere luchar, quiere cortarle la cabeza al tipo que robó, que hizo algo malo. Entonces la gente quiere de alguna manera actuar, quiere obrar en su fuerza, ¿sí? Entonces acá Pablo está hablando de ese tipo de justicia, pero Pablo quiere ir más allá y quiere enseñarnos otra cosa que se le fue revelado a él. Dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. O sea, hay pastores que dicen: ay, ¿cómo puede ser esta persona se va a ir al infierno, no merece el cielo? ¿Quién subirá entonces al cielo?
Vamos a cuidar la salvación, vamos a guardar nosotros nuestro cuerpo físico, no comamos, no bebamos, no abstengámonos de salir, de hacer muchas cosas, y guardémonos para Dios, y ellos quieren establecer su propia justicia, ¿no? Dejando a los demás afuera, dejando a la gente a los gentiles, a nosotros, ¿no? Como a nosotros se nos fue dado por revelación, ¿no? Por medio de que un pastor te enseñó la gracia y conoces la justicia de Dios, ya no eres ignorante, sino que por eso estamos dando estas enseñanzas, para que nosotros no ignoremos, hermano, la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Lo que Cristo hizo, ese sacrificio de la cruz del Calvario, nos dio esa justicia a nosotros, nos hizo justos para presentarnos delante de Dios las 24 horas del día como justos, como santos, como puros, como sin mancha, pero no por nosotros, por ser nosotros buenos. El pastor Javier no es bueno, el pastor Javier tiene miles de errores, pero no por eso nos presentamos delante de Dios. No es por algo que nosotros podemos hacer con nuestras fuerzas naturales, sino que por medio de la justicia de Dios, del sacrificio de Cristo, que es la justicia de Dios, nosotros, por ese sacrificio podemos presentarnos delante de Dios día tras día, como santos, como justos, las 24 horas del día, y podemos ministrar estas cosas. Esto es lo que decía Pablo. Decía Pablo, nosotros, los gentiles, podemos estar bien delante de Dios, sin estar circuncidados, sin guardar el día sábado, sin hacer muchas cosas ¿no? que hacen muchos, ¿no? Porque nosotros no venimos delante de Dios, no nos presentamos delante de Dios por estas cosas. Nosotros nos presentamos delante de Dios por la justicia de Dios, porque Cristo un día hace 2000 años hizo ese sacrificio puro, perfecto, que nos habilitó, que nos dejó a nosotros limpios, puros, sin mancha, para presentarnos delante de Dios, como Pablo le dice a Timoteo, preséntate delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Eso es lo que Pablo le enseñaba al joven Timoteo. Timoteo, tú te puedes presentar las 24 horas del día como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que no tiene falla alguna, no por nuestras fuerzas, no por ser nosotros puritanos, no por ser nosotros guardadores del cuerpo, amadores de sí mismos, sino por medio de la justicia de Dios. Y esto es lo que le fue revelado a Pablo. Y sigue, y dice, o que alguien diga quién descenderá al abismo. Dice, ¿no? Sigue más adelante, el versículo 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, ¿no? Y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. O sea, a lo que Pablo le llama fe, no es al nosotros hacer algo, porque por muchos años nos enseñaron eso, que fe era que tú tenías que poner la fe por obra y hacer cosas. No, esa es la justicia atribuida por medio de lo que uno puede hacer, por el esfuerzo de uno. Pero acá Pablo nos quiere enseñar otra clase de fe, otra clase de justicia, que no tiene nada que ver con tus logros, con tus títulos, con tu conocimiento, con tus contactos, con tu fuerza, sino que acá Pablo nos habla de una fe nacida desde el Espíritu de Dios y una justicia que viene desde el sacrificio de Cristo y que no es atribuida a nosotros por medio del creer correctamente. Y a esto es lo que Pablo le llama fe, a creer correctamente, a que tu fe tenga la dirección correcta. Por muchos años la gente ha puesto fe a una medallita, a una cruz, a una estampita, a una foto
del abuelo, de la abuela, de un pariente que murió y dice que ese pariente le cuida o le guarda, o por medio de una cruz, o por medio de un agua bendita, un aceite orado, ¿no? Un puñado de sal, un poco de vino orado, ¿no? No sé, diferentes cosas que hacen, ¿no? Una pulserita roja, hay gente que se pone esas bufandas o cosas de colores, o agarra una toalla y la sacude para sacudir las malas vibras, o los buzos, la ropa, y todo ese tipo de cosas que la gente durante años puso la fe en las cosas materiales, las cosas físicas, en las cosas que tienen que ver con materia. Pero Jesús venció todo eso, Jesús pasó todo eso, venció en la cruz. Y fíjate lo que dice Isaías, dice, más nosotros le tuvimos como a un hombre golpeado, como a un hombre azotado, castigado, pero dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él llevó toda maldición, él cargó con todo nuestro dolor, con todos nuestros pecados, todo el juicio que correspondía que nos caiga a nosotros por medio de la falla y los errores, cayó sobre él. Y esto es lo que Pablo le llama la justicia de Dios, la justicia de Dios. Y no es la que nos enseñaron por muchos años, que Dios iba a hacer justicia si a ti te hacían algo mal, no, eso no es la justicia. Y por eso me acuerdo, me viene a la mente esa situación en que Jesús iba con los discípulos en una ciudad y no lo recibieron. Y los discípulos le dicen a Jesús, ¿por qué no haces que desciendan fuego del cielo y consuma esta ciudad? Mas Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu vengo, de qué espíritu son, de qué espíritu soy, y ustedes de qué espíritu son, porque yo no he venido para castigar al mundo, sino para que ellos tengan vida, para que tengan vida y vida en abundancia, para que ellos sean salvos por medio de la gracia. Y esto es lo que le fue revelado a Pablo, ¿no? Que nosotros no vinimos para maldecir a la gente o decirle a la gente, si usted no se congrega acá, le va a ir mal, va a perder la salvación. El otro día vino un pariente mío que también es pastor y él decía que nosotros teníamos que cuidar la salvación. Nosotros ni la ganamos a la salvación, ni es porque nosotros hicimos algo bien, sino que nos fue dada por medio de la fe por gracia, y no está en nosotros cuidar la salvación. La salvación nos la regaló Dios, fue por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la justicia de Dios, y no está en nuestras manos cuidar una salvación tan grande, porque nosotros con cualquier error podríamos perder la salvación. ¿Quién te va a dar algo valioso para cuidar? No está en nuestras manos el cuidar la salvación. La salvación es por medio de la fe, por algo que no se ve y que no está en esta dimensión terrenal, sino que está grabado en la eternidad. En la eternidad está grabado tu nombre, está grabado mi nombre, en donde un día, cuando dejemos este cuerpo mortal, estaremos anotados en el libro de la vida. Fíjense que hasta el rey David, bajo el pacto de la ley, él dice, tú escribiste mi nombre en el libro de la vida. Mi vida está escrita por la mano de Dios. Así que esta salvación tan grande, la justicia de Dios, fue atribuida a nosotros, a los gentiles, por medio de la fe. No es algo que nosotros podamos comprar, no es algo que nosotros podamos pagar un precio para obtenerla, no es que tú tengas que hacer algo, sino creer. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 10, del 8 en adelante. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Acá también Pablo habla de justicia y no tiene que ver con una justicia ganada. Eso es lo que quiero enseñarte hoy. La justicia no es algo que tú te la puedas ganar. La justicia no es algo que alguien se la puede ganar, que alguien la puede obtener. La justicia es algo que nos fue atribuido por medio del sacrificio de Cristo y nosotros la recibimos por gracia, nosotros la recibimos por fe y la recibimos por medio de la predestinación, que ya fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Eso lo enseñamos el día viernes, hablamos acerca de la predestinación, ¿no? Y esto nos coloca, claro que sí, en un lugar de seguridad, en un lugar de fe, en un lugar de paz, de seguridad, de descanso, sabiendo que la justicia de Dios se recibe por medio de la fe y no es algo que nosotros podamos pagar para obtenerla o hacer algo para recibirla. Yo sé que por ahí muchos de ustedes están pensando, yo quiero, pastor, que un familiar mío también tenga la salvación, que un familiar mío también crea o predique o esté, ¿no? En el evangelio, ¿no? O que reciba la gracia. Yo sé que muchos de nosotros por ahí tenemos familiares o amigos y queremos nosotros, claro que sí, queremos, pero nos toca la parte de creer por ellos, ¿no? No hay nada que nosotros podamos hacer para convencerlos de alguna manera, ¿no? Pero la salvación es algo personal que se recibe por medio de la fe, por medio de creer correctamente de que solo nos basta con el sacrificio de Cristo, que un día Él tomó tu lugar, tomó mi lugar. Es una cosa personal que uno lo cree en el corazón, así como Pablo está diciendo acá en el libro de Romanos capítulo 10 del 9 en adelante. Si con el corazón se cree, no luego se confiesa, uno lo cree, se apropia de esta salvación atribuida por medio de la fe, por medio de la gracia, y no por medio de algo que nosotros podamos hacer justicia, podamos correr, alcanzarla, ¿no? Antes, en el evangelio de antes, tú tenías que ganártelo, tenías que sacrificarte, tenías que pagar un precio, tenías que alcanzar la salvación siempre estaba adelante de nosotros, la bendición siempre estaba adelante, siempre venía, algo grande venía, ¿no? Algo, y nosotros estábamos así, ¿no? Mirando para todos lados, sin una dirección, ¿no? Pero esta justicia que se le fue revelada al apóstol Pablo, es una justicia que nos da esta seguridad tan grande, que es por medio de la fe, es por medio de creer, que es por medio de confiar en Dios, así como esos niños que se tiran, ¿no? Cuando el padre le dice, tirate que yo te agarro, ¿no? O cuando uno está en la hamaca, que te empujan así, y vos sabés que la otra persona está detrás de ti, ¿no? Lo mismo, esta seguridad, esta paz, este descanso, esta justicia de Dios se recibe nada más que confiando, nada más que creyendo. Y le damos gracias a Dios, gracias hermana Dina por estar conectada con nosotros. Para nosotros, por lo menos para mí, es un privilegio que alguien con conocimiento de la gracia nos esté mirando, escuchando, nos apoya siempre. Así que para nosotros es de gran bendición. Estamos compartiendo la serie que se llama La Gracia, el Evangelio Revelado. Compartimos el versículo que está en Gálatas 1, versículo 12 y Romanos 10, del 3 en adelante. Y gracias, la hermana Marina Roa también está viendo, gracias hermana, para nosotros es una bendición que estén mirando, que estén con nosotros, anotando los versículos y creyendo de la misma manera, ¿no? Porque nosotros recibimos por medio de la gracia, por medio de la fe,
recibimos las enseñanzas, ¿no? La creemos, así como le fue revelado al apóstol Pablo, de la misma manera se nos revela a nosotros, ¿no? Por medio de la fe, y la fe es una vía, ¿no? Es como cuando yo me acuerdo cuando era chico y mi papá me decía, subí al techo que quiero ver el partido, y entonces teníamos que cambiar de dirección, la antena, teníamos que cambiar de dirección para ver diferentes canales, ¿no? Entonces cuando era chico mi papá me decía, subí al techo que quiero ver el partido, entonces depende para dónde orientabas la antena, para allá era canal 13 me parece, y canal 7 para allá, entonces depende donde entonces de la misma manera es la fe mal direccionada te puede llevar para cualquier lugar, pero la fe correctamente, creer correctamente con el corazón de que ya lo recibiste, de que ya está, que no lo vas a perder. La gracia es algo que no se va a ir, ¿no? Como la unción, que nos enseñaban que la unción, si tocabas a alguien, te quedabas sin unción, ¿no? Después está los de la religión de la nueva era, los budistas, ellos creen que son energía y que si hablan mucho tiempo con una persona, están mucho tiempo con una persona, a ellos le estás robando energía. Y hay pastores que han enseñado que la energía, ¿no? Que esto, que el otro, y en ningún momento Pablo dice, ¿no? Habla de todas estas cosas, ¿no? Sino que habla de la justicia de Dios, de la gracia de Dios, que es inagotable, que es que las 24 horas del día podés presentarte delante de Dios, como Pablo le dice a Timoteo, preséntate delante de Dios como un obrero, que no tiene de qué avergonzarse, no tiene nada de qué avergonzarte, porque ya hubo alguien que ya pagó el precio por ti, para que tú las 24 horas del día, si tú quieres las 24 horas del día, estar adorando en espíritu y en verdad, estar leyendo la palabra, estar conectado con gente como estamos tú y yo hoy, conectados por este medio. Y para nosotros es un privilegio tener esta manera de vivir, saber que las 24 horas del día tú puedes estar bajo este pacto de la gracia que es eterno, que no se va a ir, que si tú te metes en un negocio a comprar facturas, pan, lo que sea, la unción no se te va a ir, la gracia no se te va a ir, la salvación no la vas a perder, porque eso es lo que nos enseñaron por años, ¿no? Porque esa era la justicia atribuida por medio de la ley de Moisés, como acá dice Pablo, ¿no? Que yo lo apunté acá en Romanos capítulo 10, versículo del 13 en adelante. En el versículo 2 dice, habla de la ignorancia, dice, porque ignorando la justicia de Dios, quieren establecer la suya propia. Luego Pablo habla de la justicia que es bajo el pacto de la ley o atribuida por medio de tus propios esfuerzos, por medio de portarte bien, pagar el precio, ¿no? Todo lo que tenía que ver con estar bajo el pacto de la ley. Y luego Pablo habla de la justicia que nos fue dada a nosotros los gentiles por medio del sacrificio de Cristo, ¿no? Y dice ya, esta salvación tan grande, esto con el corazón lo creemos, con la boca se confiesa, y en el versículo 8 del capítulo 10 del libro de Romanos dice, y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Y esto nos da a nosotros la seguridad de que no somos los únicos locos que estamos predicando esto, de que Pablo predicó esta misma palabra hace muchísimos años atrás, y nosotros por gracia lo recibimos hoy, ¿no? Gracias a Dios, cuando conocí al pastor Leo Garañaz, él me enseñó esta palabra, la justicia de Dios. Me decía, mira, pastor Javier, vos tenés que conocer la justicia de Dios, que es el primer escalón, que es el fundamento, que es lo primero
que tenés que aprender es la justicia de Dios, porque nosotros, si ignoramos la justicia de Dios, si pasamos por alto el sacrificio de Cristo, perdemos todos los beneficios. Pero al nosotros conocer, conforme a ciencia, dice acá, al nosotros conocer el valor del sacrificio de Cristo, ya no vamos a querer hacer nosotros las cosas con nuestra fuerza o con la fe falsa. ¿Cómo es la fe falsa, Pastor Javier? ¿Se acuerdan que nos decían, usted tiene que poner la fe en obra, ¿no? Entonces la gente iba, sacaba créditos, después no podía pagar las cosas, te hacían hacer pactos con dinero, hacían locuras de fe, ¿no? Que después la gente no tenía con qué pagar. No, yo lo hago por fe, alquilo un departamento, después no tenés con qué pagar. Esa es la fe falsa. Esa es la fe falsa. Pero Pablo acá nos está enseñando, ¿no? Dice la palabra que predicamos nosotros, nada tiene que ver con esto, sino que es por medio de creer con el corazón. La fe no es algo que tengas que hacer alguna locura para que algo bueno de Dios te venga, sino que estando tú en el lugar correcto, las cosas solas se te van a dar, las cosas solas van a venir, las cosas solas van a suceder. Tú no tienes que salir a actuar en fe, tú no tienes que saltar de ningún lado, tú no tienes que salir a hacer ninguna locura, tú no tienes que hacerte el héroe, tú no tienes que guerrear, no tienes que luchar, no tienes que combatir con nadie, sino que esto es algo que nos fue dado a nosotros hace más de 2000 años. Todos los beneficios, todas las bendiciones de Dios, Dios nos dio por medio de la justicia de Dios, que podemos decir que todo el juicio de Dios cayó sobre el cuerpo de Cristo, en el madero. Todo el juicio de Dios, toda la condenación que le tenía que corresponder al mundo, que nos tenía que corresponder a nosotros. Y escuchá bien, por esto Pablo dice, esto le enseño a mis amigos, por esto Pablo dice que los que comen y beben la Santa Cena indignamente, juicio comen y beben para sí. ¿Cómo, Pastor Javier? Claro, si tú no lo haces con fe, creyendo que lo que tú estás haciendo es comer. ¿Para qué comemos? Para saber que Cristo está dentro nuestro. ¿Para qué bebemos? Sabemos porque es el nuevo pacto. Y comer y beber indignamente es como hacíamos antes en el pacto de la ley. ¡Ay, mis pecados, mis fallas, mis errores! Y así estábamos. Y dice, pero el que lo hace de esta manera, el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí mismo. El castigo de Dios está sobre esa persona. Lo mismo que al mundo le corresponde a esa persona, a esa criatura. Pero dice, ¿no? ¿Qué dice acá? Pero lo que nosotros predicamos, dice, esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, que si con el corazón creemos y confesamos que Cristo resucitó de los muertos, esa justicia nos es dado a nosotros. Dice, y en el versículo 5 del capítulo 10 de Romanos, porque la justicia de Dios, 6, perdón, porque la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, no digas, ¿quién puede subir al cielo? ¿No? No digas, porque hay muchos pastores que dicen, cuide la salvación, hermano, con temblor, con cuidado, ¿no? Y no, predica la palabra, predica sin temor, predica de esta salvación tan grande, predica el evangelio de la gracia, predica de día, de noche, a tiempo, fuera de tiempo, las 24 horas del día, donde quiera que tú te encuentres, en un hospital, en una cárcel, en un juzgado, en la calle, en tu casa, en donde quiera que te encuentres, predica la palabra de Dios, porque esto se nos fue dado por medio de la justicia de Dios, para que tú y yo, lo mismo que predicaba Pablo, podamos predicar también nosotros. O sea que la justicia de Dios
que se nos fue dado a nosotros por medio de la gracia, no es para que la guardemos, no es para que nosotros tengamos cuidado. ¿Veis cómo cambia? No es para que nosotros estemos, ay, con amor y temblor, estamos acá, tres gatos locos, ¿no? No, es para que salgamos a predicar, para que prediquemos por la radio, prediquemos por el Facebook, prediquemos por canales de televisión, de radio, claro que sí, o vayamos a otros lugares, a otras ciudades, ¿no? A otras naciones, podamos salir a predicar esta misma palabra, ¿no? Esta misma palabra que se nos fue enseñada a nosotros por medio de la gracia de Dios, se nos ha revelado esta gracia que se le fue revelada a Pablo, ¿no? Ahora por gracia también se nos caen los velos a nosotros, por gracia también se nos revela a nosotros, por gracia también a la noche, a la madrugada o a la mañana, por ahí estás tomando un mate y se te revela esta palabra, para que tú y yo podamos ver claramente, porque el apóstol Pablo, no era él decía, yo dice, al igual que ustedes, cometo errores, al igual que ustedes, como, al igual que ustedes camino, ando, pero dice, pero esta gracia se me reveló, se me revela, dice, por medio de la fe, ¿no? Porque fíjense lo que dice en Gálatas 1, versículo 12, dice, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación. O sea que no sabemos en qué momento, pero Dios le mostró esta palabra a Pablo. Dios le reveló a Pablo esta gracia, Dios le reveló a Pablo, Dios le mostró que es para nosotros los gentiles, que no es para los judíos, que no es para los musulmanes, que no es para los católicos, para los griegos, que no es para ningún otro, sino para nosotros, los que creemos por medio de la fe. Así que yo le doy gracias a Dios por todos los hermanos, las hermanas que se conectaron el día de hoy, que lo miran después y que podamos conocer, ¿no? La justicia de Dios, que podamos conocer bien cómo es la justicia de Dios, cómo es la justicia que nosotros queremos hacer muchas veces, ¿no? Por ahí nos pasa algo, decimos, ay, si fuera por mí le corto la cabeza, ¿no? Así como Pedro le cortó la cabeza, le cortó la oreja al soldado romano, ¿no? ¿Se acuerdan? Muchas veces queremos hacer nosotros, claro que sí, queremos actuar nosotros por ahí, por medio del evangelio antiguo, alguna enseñanza que te han dado y por ahí querés otra vez volver a interceder, a orar, a guerrear, qué sé yo, ¿no? Pero Dios nos da te dice, querido amigo, amiga, querido, Dios te dice, tranquilo, tené paz, esto es por medio de la renovación de tu entendimiento, por medio de recibirlo, por medio de la fe y creer que toda la justicia de Dios es por medio del sacrificio de Cristo. Y eso nos da a nosotros la tranquilidad, la seguridad, la paz, el descanso, la quietud. Por ahí algunas personas pueden pensar que nosotros llevamos una vida muy pasiva o que no hacemos nada, ¿no? Que dejamos que las cosas sucedan, pero esta es la fe, esta es el descanso, la seguridad que Dios nos da, ¿no? Nos aquieta, gracias Álvaro que nos estás mirando, gracias a los hermanos que se conectan, estamos hablando de la justicia de Dios atribuida por medio de la fe y esto es algo que Dios le reveló al apóstol Pablo y que estamos estudiando nosotros, ¿no? Claro que sí, estamos estudiando porque nosotros por ahí muchas veces queremos hacer las cosas con nuestra fuerza, ¿no? O con lo que sabemos, ¿no? O con el conocimiento que nos enseñaron. Por ahí otro pastor, otro hermano te enseñó que tenías que ganarte la bendición de Dios de alguna manera. Pero en el reino de Dios son cosas eternas y cosas espirituales.
cosas que no se ven. Nadie puede meter la mano y sacar algo, o meter la mano y poner algo, y agregar. En el reino de Dios, nadie entró y salió. Esto es lo que dice Pablo. Dice Pablo, nadie subió y bajó, ¿no? Dice Pablo, nadie físicamente subió y bajó, sino solo Cristo. Y solo nosotros, dice Pablo, hablando de él, ¿no? Siendo él apóstol, ¿no? Pero dice, esta revelación se me fue dada para mostrarle a ustedes que no es algo físico, algo material, que nosotros podamos hacer para obtener la justicia de Dios y el perdón de los pecados, ¿sí? Nosotros, ningún ser humano puede decir, la verdad que yo no cometo ningún error, pastor, yo soy perfecto. Todos tienen algún error y todos en algo fallan en algún momento. Y es ahí en donde se revela la justicia de Dios. Conocí un hombre, un pastor de Houston, de Houston, de Estados Unidos, que predicó y tenía 85 años, ya falleció, y él escribió un libro, pero conoció la gracia, pero no en plenitud, sino una parte. Y este hombre a los 85 años se paró en un púlpito llorando, su mujer con cáncer, y él dijo, una persona conoce la gracia de Dios solamente cuando falla, cuando erra. Y yo dije, bueno, si él lo dice con tantos años, y yo entendí también que muchas veces cometemos errores o fallamos y de esa manera entendemos la gracia, pero por eso están estas enseñanzas, ¿no? También para aprender, claro que sí, de otros pastores, otros hombres de Dios que se les ha revelado esta palabra que se le fue revelado a Pablo. Y nosotros por gracia la compartimos, claro que sí. Y queremos que todos los hermanos conozcan, ¿no? Conozcan por medio del conocimiento y te da un gozo, una paz, una tranquilidad, una alegría también, que otros hermanos puedan creer lo mismo que tú. Como dice Pablo acá en Romanos 8, dice, ¿no? Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que también predicamos, esta es la misma, tener la misma fe, ¿no? Porque por lo menos a mí, por muchos años me enseñaron la fe, que tenías que ponerla por obra, hermano, pagar con dinero, ¿no? Y la gente iba y se metía en cuentas que después no podía pagar, alquilaba departamentos que no podía pagar, compraba coches que después no podía pagar, y esa era la fe, según ellos nos enseñaban a nosotros. Y cuando yo empecé a caminar acá, en la gracia, ¿no? Y me hablaban de la fe, del corazón, la fe de creer, la fe verdadera, y yo no entendía ni papa. Y ahora entiendo lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si con el corazón se cree, ¿no? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Obtienes la justicia de Dios por medio de creer correctamente. La justicia de Dios, el perdón de los pecados, no es algo que nosotros podamos ganar, ni siquiera confesando, ni siquiera haciendo un acto profético, o teniendo un amigo que sea pastor, o que tu papá sea pastor, ¿no? Porque algunos se agarran de la carne, de la familiaridad, ¿no? Porque mi tío es pastor, mi hermano es pastor, pero no es por esto, decí conmigo, no es por eso, es por medio, como dice Pablo, si yo creo en mi corazón. Ahora, si tú quieres que un familiar, un pariente, también obtenga la salvación, el perdón eterno de los pecados, la única forma es que crea en su corazón, que crea sinceramente, sin que tú lo convenzas, sin que tú le impongas, sin que tú le obligues. Tú me puedes decir, mira, pastor, yo tengo mi hija, mi hijo, y yo quiero también, o mi esposa,
o un familiar, yo quiero también. Pero esto no es por imposición. El otro día hablaba con un familiar que también es pastor y él cree que la salvación se pierde, que hay que andar con temor y temblor. Le digo, bueno, por eso no predica en ningún lado entonces. Y todos los hijos apartados, entonces yo le predicaba esta misma palabra, ¿no? Y le hablé de la predestinación, ¿no? Pero esto no es por algo que tú puedas imponer, que tú puedas obligar o convencer a la otra persona, sino mostrarle, ¿no? Como uno pueda mostrarle como a un niño, ¿no? La justicia de Dios. Y yo pude ver lo que dice acá Pablo en Romanos 10, versículo 5, dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés. Versículo 6, dice, pero la justicia que es por la fe. O sea, habla de dos justicias. La que es por medio de las obras, lo que tú puedas hacer, lo que tú puedas ganar, ¿no? Lo que tú puedas luchar, guerrear, conseguir en la vida. Y dice Pablo, pero la que es por la fe. Yo quiero ir por esa. La que es por la fe. La que es por la fe, la que es por creer. La que es por fe. La que no es por vista. La que no es por familiaridad. La que no es por conocidos. La que no es por dinero. La que no es por algo material, sino la que es por la fe. La fe no se ve, pero es la certeza, es la convicción, estar totalmente convencido que lo que Dios te dio no se va a perder, lo que Dios te dio no se va a perder, nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a robar, lo que Dios te dio ya tiene tu nombre está escrito en el libro de la vida, tu nombre está escrito en el paraíso, tú estás reinando en vida, tú estás sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y esta es la seguridad, esta es la confianza que Dios te da, que Dios te brinda, que Dios te regala por medio de su inmenso amor, de su inmensa gracia, de su inmenso regalo, que es el Espíritu de Dios. Él nos dio ese Espíritu y nos adoptó. Y por eso nosotros podemos decir, Abba Padre, acá estamos. Papito querido, las 24 horas del día. Tú puedes decir, gracias Señor, porque por medio de la fe soy salvo, por medio de tu gracia, por medio de algo que no se puede pagar, que no se puede comprar, que fue el sacrificio de Cristo hace más de 2000 años. Gracias te damos, Señor, gracias por mis hermanos que se han conectado hoy, gracias porque estas enseñanzas van a correr a diferentes lugares, van a llegar, claro que sí, a diferentes ciudades, naciones, amigos, y muchos por medio de estas enseñanzas van a creer correctamente en la salvación verdadera, en la fe verdadera, en el Cristo verdadero, el que predicaba Pablo. Así que gracias amigos, compartan estas clases, estamos en la serie La Gracia, el Evangelio revelado. Claro que sí, le damos gracias a Dios, gracias a la hermana Marina Roa, gracias a todos los amigos que están conectados y para mí es un honor, un privilegio que alguien separe el tiempo y se ocupe de lo espiritual, se ocupe de las cosas del espíritu, porque dice el que se ocupa de la carne en nada aprovecha, pero el que se ocupa del espíritu, esa persona es sabio, sabia, y como recibe lo que Cristo dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia, y yo recibo esa plenitud, esa vida y vida en abundancia. Compartí con nosotros estas clases, nos vemos el viernes 8 de la noche y el domingo a partir de las 19:30. Bien, te saluda el pastor Javier de Buenos Aires. Gracias, bendecidos con toda bendición. Bye bye.